Soy el capitán Ale Mutadesse, un piloto con décadas de experiencia en Ethiopian Airlines. Mi vida y carrera cambiaron drásticamente el 23 de noviembre de 1996, cuando mi vuelo, el vuelo 961 de Ethiopian Airlines, fue secuestrado. Esta es mi historia, una historia que quiero compartir para que nunca se olvide la valentía y el sufrimiento de todos aquellos a bordo. Era una mañana como cualquier otra en Addis Abeba. Ethiopian Airlines, la aerolínea nacional de Etiopía, es conocida por su seguridad y servicio excepcional. Ese día, estaba al mando de un Boeing 767-260 programado para volar de Addis Abeba a Nairobi, Kenia, y luego a Bombay, India, con destino final en Abiyán, Costa de Marfil. Había 163 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, todos listos para emprender el viaje. Mi primer oficial, Jonas Mekuria, y yo, junto con nuestra experimentada tripulación, realizamos las verificaciones previas al vuelo y nos preparamos para el despegue. Todo estaba en orden y no había indicios de los eventos que se desarrollarían más tarde. El vuelo despegó sin contratiempos de Addis Abeba. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos y el servicio de comidas comenzó. Poco después de despegar, a unos 30 minutos del vuelo, 3 hombres se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la cabina, afirmando que tenían una bomba y exigiendo que el avión cambiara su rumbo hacia Australia. Como piloto, mi entrenamiento me preparó para muchas eventualidades, pero enfrentarse a un secuestro siempre es una situación delicada y peligrosa. Tratamos de mantener la calma y seguir las instrucciones de los secuestradores mientras intentábamos razonar con ellos. Les expliqué que no teníamos suficiente combustible para llegar a Australia, pero ellos no cedían. Amenazaban con hacer estallar el avión si no cumplíamos con sus demandas. Los secuestradores, claramente inexpertos y posiblemente bajo los efectos de sustancias, no entendían la gravedad de la situación. Intenté calmarlos, explicándoles repetidamente que el Boeing 767 no tenía la capacidad de volar hasta Australia sin repostar combustible. La distancia era simplemente demasiado grande. Mientras esto sucedía, los pasajeros y la tripulación en la cabina hacían todo lo posible por mantenerse tranquilos. La tripulación de cabina, bajo la dirección de la jefa de cabina, hizo un trabajo extraordinario manteniendo el orden y la calma entre los pasajeros, a pesar del miedo palpable en el aire. La deriva hacia el Océano Índico después de horas de vuelo en una dirección incierta, el combustible comenzó a agotarse. Los secuestradores seguían insistiendo en que voláramos hacia Australia. Intentamos cambiar el rumbo hacia las Comoras, el aeropuerto más cercano donde podríamos intentar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, el combustible se agotó antes de que pudiéramos llegar. Alrededor de las 2 p.m., ambos motores se apagaron debido a la falta de combustible. El avión comenzó a descender rápidamente. Informé a los pasajeros de la situación y les pedí que adoptaran la posición de braceo para el aterrizaje de emergencia. Este fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sabía que nuestras posibilidades de sobrevivir a un amerizaje eran mínimas, pero tenía que hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como fuera posible. La costa de las Comoras apareció a la vista, y nos dirigimos hacia ella con la esperanza de realizar un aterrizaje de emergencia en el agua cerca de la isla de Grande Comore. Sin embargo, la situación era desesperada. El avión descendía rápidamente, y las posibilidades de un aterrizaje controlado en el agua eran extremadamente limitadas. El Boeing 767 tocó el agua de manera brusca. La fuerza del impacto rompió el fuselaje y el avión se partió en varias secciones. En medio del caos, muchos pasajeros y tripulantes quedaron atrapados dentro del fuselaje. Las imágenes de los momentos posteriores al amerizaje son difíciles de olvidar. El agua entrando rápidamente en el avión, los gritos y la desesperación de aquellos que intentaban escapar. Milagrosamente, algunos de los pasajeros y tripulantes lograron escapar del avión antes de que se hundiera completamente. Entre ellos estaba el primer oficial Mekuria y yo. Estuvimos en el agua durante lo que parecieron horas antes de que los equipos de rescate locales llegaran al lugar. Los pescadores y las autoridades locales hicieron todo lo posible para ayudar a los sobrevivientes. De las 175 personas a bordo, solo 50 sobrevivieron. Fue una tragedia indescriptible. Muchos de los que perecieron lo hicieron debido al impacto inicial y la rápida inundación del fuselaje. Las horas siguientes estuvieron llenas de dolor y desesperación mientras esperábamos a ser rescatados y tratábamos de comprender la magnitud de lo que había sucedido. La investigación del secuestro reveló que los secuestradores eran etíopes que buscaban asilo político.
No tenían experiencia ni conocimiento sobre aviación, lo que contribuyó a la tragedia. La bomba que afirmaron tener resultó ser una falsa amenaza, lo que solo aumentó la ira y la frustración entre los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Ethiopian Airlines, junto con las autoridades internacionales de aviación, revisaron y mejoraron los procedimientos de seguridad y respuesta a secuestros. Se implementaron nuevas medidas para evitar que situaciones similares ocurrieran en el futuro. Desde ese día, he llevado conmigo el peso de los eventos que ocurrieron en el vuelo 961. Cada vez que piloto un avión, recuerdo las lecciones aprendidas y el coraje de los pasajeros y tripulantes que enfrentaron ese terrorífico día conmigo. El vuelo 961 de Ethiopian Airlines es un recordatorio de los peligros que aún enfrentamos en el aire y de la necesidad de estar siempre preparados para lo inesperado. Como piloto, mi compromiso con la seguridad y el bienestar de mis pasajeros nunca ha sido más fuerte. Espero que al compartir mi historia, honremos la memoria de aquellos que perdieron sus vidas y aseguramos que tales tragedias nunca se repitan. Mi nombre es David Larson, y fui un investigador encargado de examinar uno de los desastres aéreos más devastadores en la historia de la aviación estadounidense: la desaparición del vuelo 191 de American Airlines. Era el 25 de mayo de 1979, y el vuelo 191 de American Airlines se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago con destino a Los Ángeles. Era una tarde soleada y cálida, un contraste escalofriante con los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A bordo del McDonnell Douglas DC-10 había 258 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. Los pilotos, el capitán Walter Lux, el primer oficial James Dillard y el ingeniero de vuelo Alfred Lovich, eran profesionales altamente experimentados. Realizaron las verificaciones de rutina y no encontraron nada fuera de lo normal. Los pasajeros abordaron el avión, algunos emocionados por sus viajes, otros simplemente relajándose antes de un vuelo de rutina. A las 2:59 p.m., el vuelo 191 recibió autorización para despegar. Mientras el avión aceleraba por la pista 32R, todo parecía normal. Sin embargo, a los pocos segundos de despegar, a una altitud de unos 300 pies, el motor número 1, ubicado en el ala izquierda, se desprendió repentinamente y se elevó sobre el ala. El avión comenzó a inclinarse bruscamente hacia la izquierda. Dentro de la cabina, el pánico comenzó a apoderarse de los pasajeros. Podían sentir que algo no estaba bien, y el temor se apoderó de ellos. El avión seguía ascendiendo, pero el ala izquierda se levantaba peligrosamente, creando una inclinación severa. Desde mi experiencia en la investigación, sé que en esos momentos críticos, los pasajeros y la tripulación estaban sumidos en un terror absoluto. Gritos y oraciones llenaron la cabina mientras el avión, fuera de control, luchaba por mantenerse en el aire. En menos de un minuto después del despegue, el vuelo 191 se inclinó hacia la izquierda y comenzó a descender. La falta del motor y los sistemas hidráulicos afectados hicieron imposible que los pilotos recuperaran el control. El avión cayó al suelo cerca de un hangar de caravanas a poco más de 1 kilómetro del final de la pista. El impacto fue devastador. La aeronave se desintegró al chocar contra el suelo, y una bola de fuego envolvió el área, destruyendo no solo el avión sino también varias caravanas y vehículos en tierra. El horror de ese momento es difícil de imaginar. Los gritos se apagaron instantáneamente, reemplazados por el rugido del fuego y el sonido de la destrucción. El humo negro se elevó al cielo, visible desde kilómetros de distancia. Las personas en tierra, testigos del desastre, quedaron en estado de shock, incapaces de procesar la magnitud de la tragedia. La respuesta de emergencia fue rápida, pero el alcance del desastre dejó poco margen para el rescate. Los bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar y comenzaron a combatir el fuego, pero la intensidad del calor y las llamas hizo su trabajo casi imposible. No había sobrevivientes entre los pasajeros y la tripulación del vuelo 191. Todos los pasajeros a bordo perecieron, junto con 2 personas en tierra. El sitio del accidente era un panorama de devastación total. Partes del avión estaban esparcidas por todas partes, y el olor a combustible quemado y metal retorcido impregnaba el aire. Los equipos de rescate trabajaban incansablemente, enfrentándose a una escena que era tanto física como emocionalmente devastadora. Como investigador de la NTSB, mi equipo y yo llegamos al lugar del accidente poco después de que el fuego fuera contenido. La tarea de investigar lo que había sucedido era abrumadora. Recogimos restos, examinamos cada pieza del avión y analizamos los datos de vuelo disponibles.
Pronto descubrimos que el desprendimiento del motor no fue un accidente. Durante el mantenimiento anterior, se había utilizado una grúa inapropiada para cambiar el motor, lo que causó daños en el pilón, la estructura que lo sostiene. Las grietas resultantes no fueron detectadas, lo que llevó al fallo catastrófico durante el despegue. El conocimiento de que un error de mantenimiento contribuyó directamente a esta tragedia era una carga pesada. Era difícil reconciliar la pérdida de tantas vidas con un fallo humano y mecánico que podría haberse evitado. La realización de esta verdad fue como una bofetada, intensificando la tristeza y el pesar entre todos los involucrados en la investigación. Tratar de comprender el miedo que sintieron aquellos a bordo del vuelo 191 es un ejercicio doloroso. Los momentos finales de pánico, confusión y terror son inimaginables. Los pasajeros, muchos de ellos familias y seres queridos, enfrentaron la muerte de manera abrupta y espantosa. Como investigador, cada vez que entraba en la cabina de un avión, no podía evitar pensar en esos últimos momentos, en el miedo que los atrapó y en cómo podríamos evitar que sucediera de nuevo. El desastre del vuelo 191 de American Airlines fue un catalizador para cambios significativos en la industria de la aviación. La NTSB emitió recomendaciones rigurosas sobre procedimientos de mantenimiento y la necesidad de inspecciones más estrictas y adecuadas. American Airlines y otras aerolíneas implementaron nuevas medidas de seguridad y procedimientos de mantenimiento para garantizar que tales fallos no volvieran a ocurrir. Para mí, como investigador, este desastre fue una lección dolorosa sobre la importancia de la seguridad y la vigilancia constante. El miedo y la desesperación de aquellos a bordo del vuelo 191 nunca serán olvidados, y su sacrificio no fue en vano. Cada día de trabajo desde entonces ha estado marcado por un compromiso renovado de mejorar la seguridad aérea y de aprender de los errores del pasado. Estar tan cerca de la tragedia del vuelo 191 fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Cada detalle de la investigación, cada fragmento del avión y cada dato analizado eran recordatorios de la fragilidad de la vida y de la importancia crítica de la seguridad en la aviación. Los recuerdos de las familias de las víctimas, su dolor y su pérdida, permanecen conmigo. El vuelo 191 es una historia de horror y de lecciones aprendidas. Es un recordatorio constante de que en la aviación no hay margen para el error y que la seguridad debe ser siempre nuestra máxima prioridad. La memoria de los que perdieron sus vidas ese día sigue viva en nuestros esfuerzos por mejorar y proteger a todos aquellos que confían en volar. Mi nombre es Farid Rahman, y fui parte del equipo de investigación que trabajó incansablemente para desentrañar el misterio de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Era el 8 de marzo de 2014, una noche tranquila en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200 Air, estaba programado para despegar hacia Beijing, China, a las 12:41 de la madrugada. A bordo, había 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. El capitán Zaharia Yamacha y el primer oficial Farik Abdul Hamid eran pilotos experimentados, listos para otra rutina nocturna en la que nada parecía fuera de lo común. El despegue transcurrió sin problemas. Mientras el avión ascendía a su altitud de crucero de 35.000 pies, los pasajeros se acomodaban para el vuelo de casi 6 horas. Las luces de la cabina se atenuaron y muchos pasajeros comenzaron a dormir, mientras otros disfrutaban de la comida y el entretenimiento a bordo. El cielo estaba despejado y las condiciones meteorológicas eran perfectas para un vuelo tranquilo. A las 1:19 de la madrugada, una transmisión rutinaria fue enviada desde la cabina del piloto al control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. Buenas noches, Malasia 370. Estas fueron las últimas palabras conocidas del MH370. Poco después, el avión desapareció de los radares civiles cuando cruzaba hacia el espacio aéreo vietnamita. A las 1:21 de la madrugada, el transpondedor del avión se apagó. Este dispositivo es crucial para la identificación y seguimiento del avión por parte de los radares civiles. La pérdida de contacto fue repentina y misteriosa. En ese momento, en tierra, nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo a 35.000 pies sobre el mar de China Meridional. Horas después de la desaparición del MH370, cuando se hizo evidente que el avión no había llegado a Beijing ni se había comunicado, comenzó una búsqueda frenética. Las familias de los pasajeros en el aeropuerto internacional de Beijing comenzaron a preocuparse cuando la llegada del vuelo se retrasó indefinidamente.
La incertidumbre y el temor crecieron rápidamente entre los seres queridos que esperaban a bordo de aquel vuelo. El pánico se apoderó del centro de operaciones de Malaysia Airlines en Kuala Lumpur. Equipos de emergencia fueron movilizados y se inició una búsqueda de emergencia. Inicialmente, se enfocó en la última ubicación conocida del avión sobre el mar de China Meridional. La incertidumbre reinaba, y todos los involucrados estaban llenos de temor por lo que podrían encontrar, o por lo que no podrían encontrar. En las primeras 24 horas, la búsqueda no arrojó resultados. El avión parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, la angustia y el miedo entre las familias de los pasajeros se intensificaron. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la sensación de desesperación y pérdida. Días después de la desaparición, la situación se volvió aún más enigmática. Los militares de Malasia revelaron que su radar había seguido al MH370 cuando hizo un giro inesperado hacia el oeste, desviándose de su ruta original y sobrevolando la península de Malasia. El avión continuó volando durante horas, cruzando el estrecho de Malaca y entrando en el Océano Índico. Esto no tenía sentido. ¿Por qué el avión se desviaría tan radicalmente de su rumbo? La búsqueda se trasladó al Océano Índico, una vasta y remota extensión de agua. Equipos internacionales se unieron a la búsqueda, utilizando tecnología avanzada y buques especializados. Se desplegaron satélites, aviones y barcos para rastrear cualquier señal del avión perdido. La incertidumbre y el miedo al no saber qué había sucedido mantenían a todos en vilo. A medida que pasaban los días y las semanas sin encontrar el avión, surgieron numerosas teorías. Algunas sugerían un fallo catastrófico del avión, mientras que otras hablaban de un posible secuestro o acto de terrorismo. La teoría más inquietante era la posibilidad de una acción deliberada por parte de alguien a bordo, quizás incluso uno de los pilotos. Cada teoría traía consigo su propio conjunto de miedos y preguntas. Las familias de los pasajeros vivían en un estado de angustia constante, esperando noticias que pudieran darles alguna respuesta sobre el destino de sus seres queridos. La incertidumbre era una sombra persistente que oscurecía cada día. El primer gran avance en la búsqueda no llegó hasta julio de 2015, cuando un fragmento de ala conocido como flaperón fue encontrado en la isla de Reunión, en el Océano Índico Occidental. Las pruebas confirmaron que pertenecía al MH370. Este descubrimiento proporcionó la primera evidencia concreta de que el avión había terminado en el Océano Índico, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La localización de restos fue un golpe emocional devastador para las familias. Confirmaba que el avión había caído al mar, pero no explicaba por qué o cómo. El miedo a no saber la verdad completa sobre lo que había sucedido era casi tan difícil de soportar como la pérdida misma. La búsqueda submarina continuó durante años, abarcando un área de más de 120.000 kilómetros cuadrados en el fondo del Océano Índico. Se utilizaron vehículos submarinos autónomos y otras tecnologías de punta, pero los esfuerzos no lograron localizar el fuselaje principal del avión ni proporcionar respuestas definitivas. En enero de 2017, la búsqueda submarina fue suspendida oficialmente. A pesar de los recursos y esfuerzos invertidos, el misterio del MH370 permaneció sin resolver. Las teorías seguían circulando, pero la falta de pruebas concretas dejaba a todos en la misma situación de incertidumbre y temor. Estar involucrado en la investigación del vuelo MH370 fue una experiencia que cambió mi vida. Cada día enfrentaba la desesperación de no poder proporcionar respuestas a las familias y al público. El miedo y la incertidumbre eran palpables, y la responsabilidad de encontrar respuestas pesaba enormemente sobre todos nosotros. El caso del MH370 es un recordatorio brutal de las incertidumbres de la aviación y de los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de la verdad. La desaparición del avión sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna, y su impacto en las familias de los pasajeros y en la comunidad internacional es incalculable. Este relato es un homenaje a todos aquellos que perdieron sus vidas a bordo del vuelo MH370 y a sus familias, que continúan buscando respuestas. La historia del MH370 es una historia de pérdida, incertidumbre y la búsqueda interminable de la verdad.